Hola a todos. En primer lugar, gracias por invitarme a estar aquí. Quiero un poco justificar lo que os voy a contar, porque es verdad que no he tenido tiempo ni energías, en parte porque me lo ha robado la digitalización de la pandemia, a causa de la pandemia, de hacer un análisis muy profundo a nivel filosófico del impacto que ha podido tener esto en la sociedad, en la cultura, en la historia. Entonces me he centrado más bien, digamos que me ha quedado una ponencia más bien sociológica, donde he buscado datos que nos hagan ver, que nos muestren un panorama de cómo está la educación, especialmente en el nivel de la secundaria y el bachillerato, aunque también en todos los ámbitos. Y me he ocupado un poquito, como podéis ver aquí en el índice, que espero que se vea en casa, de diferentes brechas, o yo las he llamado así, ¿no? La primera probablemente repita datos que se han visto esta mañana, porque claro, ¿cómo hablar de los problemas de la educación secundaria si no me refiero a la brecha económica o a las diferencias económicas de nuestro país frente a otros países? Los datos que presento aquí son interpretables en muchos sentidos y son muy relativos. Vais a ver que depende de la perspectiva desde la que se presente, pues resulta que España, en comparación con ciertos países de la OCDE, pues tiene unas condiciones maravillosas. Sin embargo, si lo comparamos con países de la Unión Europea más ricos que nosotros y más avanzados, pues España se muestra en un lugar peor situado, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que vamos a ver a veces resultados que no coinciden mucho, dependiendo también del informe que haya analizado o de la fuente que haya consultado. Pues, por ejemplo, los sindicatos a nivel del profesorado, de la situación del profesorado, de la enseñanza, pues claro, o incluso del alumnado y de su acceso a medios informáticos o a Internet, pues van a presentan de hecho números mayores, más altos en cuanto a brecha y a dificultades que lo que presenta el Ministerio de Educación o los informes de la OCDE, etc. Entonces, como veis, en primer lugar, voy a pasar por encima por algunos de los gráficos y de los factores que hablan de la desigualdad económica o de la brecha económica de España frente a otros países. En segundo lugar, voy a intentar hablar de la brecha educativa en términos generales, pero sobre todo centrándome en el ámbito de la secundaria y el bachillerato. A ver, en tercer lugar, como veis aquí, voy a intentar analizar, bueno, presentaros los datos que he encontrado en otros informes, etcétera, sobre la brecha digital, especialmente centrada en la educación en todas las etapas, pero especialmente en la secundaria y en el bachillerato. Luego voy a hablaros ya de algunas cifras de todo esto en el ámbito educativo durante la época de la pandemia. Cuando hablamos de pandemia, en la educación tenemos que diferenciar dos momentos claves, que son el confinamiento que hubo el año pasado y luego la siguiente etapa en la que hemos tenido que mantener distancias de seguridad y que, por tanto, ha supuesto un cambio enorme en el modo de dar clase y de recibir clase del alumnado en los institutos. Entiendo que en la universidad también, pero bueno, con eso no me voy a meter. En quinto lugar, me voy a referir a algunos datos brevemente de lo que he llamado la brecha emocional, que en este caso, más que brecha como diferencia o desigualdad, me refiero al golpetazo que nos hemos llevado todos en el sentido personal, social y emocional. Y por último, ya me voy a dedicar un poquito más a lo que yo he sacado en claro de todo esto. Os voy a comentar algunas de las experiencias que he vivido yo como profesora de secundaria y de las dificultades a las que me he enfrentado yo y el conjunto de compañeros de mi instituto, que, por cierto, aviso ya, no es un instituto típico en la Comunidad de Madrid, porque coincide que es un instituto de innovación tecnológica. Esto significa que estamos en un proyecto en el que solo participan 15 institutos de toda la Comunidad de Madrid y que está centrado precisamente en el desarrollo de la competencia digital. Por tanto, tenemos equipos para todos los alumnos, bueno, no siempre, porque a veces tenemos que hacer turnos, pero digamos que durante la educación secundaria, en gran parte de las asignaturas, usan el ordenador, usan el aula digital y, por tanto, se podría decir que estamos mucho más preparados que un instituto cualquiera o que un colegio cualquiera frente a la pandemia. Y aún así, las necesidades y las dificultades a las que nos enfrentamos fueron terribles. No me quiero ni imaginar lo que han sufrido otros colegios e institutos
que carecían de todos estos medios y esta formación que nosotros hemos tenido durante años. Mi asignatura, bueno, mi departamento, mi especialidad no está dentro de ese proyecto, pero se contagia necesariamente de las dinámicas que se emplean en el centro. Por tanto, bueno, no solo en mi caso personal, que yo no tengo mucho miedo a las tecnologías, sino que además me he dejado llevar un poco por esta dinámica, digamos que yo empleo con facilidad las TIC, etcétera. Entonces, bueno, también yo creo que mi postura personal es un poco alejada quizás de la media de los departamentos de filosofía, que no suelen estar en este proyecto los institutos tecnológicos y de la de otros centros que sí que tienen acceso a lo mejor a plataformas virtuales, pero cuya participación en las aulas virtuales, etcétera, pues a lo mejor es menor que otras especialidades del tipo científicas sobre todo, ¿vale? Y por último, bueno, voy a hacer una pequeña propuesta de mejora, que creo que lo que digo no va a iluminar a nadie, porque es lo que se lleva pidiendo desde la educación secundaria y el bachillerato, desde siempre. Incluso muchas propuestas se pueden trasladar al ámbito de la universidad, probablemente. Y por último, pues me gustaría, no sé, plantear las posibilidades de futuro en cuanto a la educación en el ámbito de secundaria, si va a ser híbrida, si vamos a volver a la educación presencial, cuáles son las ventajas y las desventajas de una y otra, porque como todo pues no es ni totalmente malo ni totalmente bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, vamos a ello. Voy a intentar ser rápida con el tema de la brecha económica, porque entiendo que ya se ha hablado de ella por la mañana, ¿no?, en este congreso, pero bueno, nos sirve, creo, un poco como enlace con la sesión de esta mañana. Entonces, vamos a ello. Para el tema de la brecha económica, pues existe un informe desarrollado por el Laboratorio sobre la Desigualdad Global, que conoceréis todos, dirigido, entre otros, por Piketty, que suena mucho, ¿no?, a nivel teórico de la economía, que nos muestra que entre 1985 y 2016 pues se han marcado a partir de diferentes parámetros pues la desigualdad de renta en España. Como podéis observar aquí, los más ricos tienen una media de renta de 6.500 euros al mes, mientras que estamos hablando de 2015, hemos superado la crisis, se supone que es el momento en el que ya la recuperación es evidente, mientras que los más pobres pues tienen una renta media de 1.100 euros al mes. Veis que, de hecho, la diferencia entre ricos y pobres a partir del año 2013-12 se hace más patente, en contra de lo que podríamos pensar, ¿no?, después de la recuperación económica. Y lo mismo ocurre con respecto a la riqueza personal, ¿no? La riqueza personal de los más ricos de media tiene 830.000 euros, mientras que la riqueza personal de los más pobres ronda los 19.000 euros. Bueno, esta es, creo, una información con respecto a la desigualdad que existe dentro de nuestro país que, bueno, pues que habría que mentar. Ahora bien, si vamos a otros parámetros, no sé si se está viendo esto porque arriba está un poco cortado, pero bueno, creo que lo principal se ve. Podemos analizar otros parámetros, que es la idea de que las rentas del 1% más rico, como podéis observar aquí, han aumentado un 24% en términos generales en los últimos años. De hecho, el 0,1 más rico, su riqueza ha crecido un 70%, mientras que las rentas más pobres, del 90% más pobre, pues solo crecieron un 2% en los últimos años, entre 2007 y 2016. Y lo mismo, la tasa de riesgo de pobreza, como podéis observar, desde el año 2007 al 2016, no ha hecho más que crecer, ha disminuido un poquito entre el 2015 y el 2016. Y claro, la tasa de pobreza, pues con respecto a la desigualdad de España frente a otros países, es relevante. Ahora bien, es verdad que entre el 2016 y el 2019, que no tiene en cuenta este informe del Laboratorio de Desigualdad que os comentaba, pues sí que ha habido un crecimiento de los ingresos, aquí lo podéis ver, pero también podéis observar que ha ido disminuyendo. Es decir, que podríamos decir que se ha tocado en este ámbito el punto álgido en el 2016, pero que los ingresos medios han empezado a bajar, ¿no? Bien, más datos así rápidos económicos con respecto a la comparación de los ingresos de España y de otros países. Lo que os decía antes, depende de con quién compares. Pues claro, España a lo mejor lo comparamos con Bulgaria y efectivamente podéis observar aquí que con respecto a los ingresos
¿no?, de los españoles, pues estamos en buena posición, pero claro, lo comparamos con algunos países extracomunitarios como Reino Unido o Japón, que están por aquí los países extracomunitarios fuera de la Unión Europea, y claro, pues ya las diferencias son evidentes. Con respecto a la tasa del riesgo de pobreza, que ya lo habíamos comentado aludiendo al informe de Piketty y otros, ¿qué pasa? Que en 2018 la tasa de riesgo de pobreza sigue en unas proporciones vergonzosas, ¿no?, para ser España. De hecho, España tiene un 21,5% de riesgo de pobreza y estamos los quintos con mayor tasa de pobreza entre los países de la Unión Europea y de algunos de fuera de la Unión Europea. Bien, más cositas interesantes. Vamos ahora un poco transición desde la brecha económica a la brecha educativa y en lo que tiene que ver con lo económico dentro de lo educativo, que sería el gasto público en educación secundaria. Los datos que tengo, a ver, son difíciles de encontrar datos en ciertos portales tipo Eurostat o OCDE de todos los años, porque los estudios que hacen, pues a veces no continúan la serie o son estudios específicos, ¿no? Pero con respecto a la educación secundaria, el gasto por alumno en nuestro país, como veis ahí, fue de $10.134 frente a los 10.547 de la OCDE. Estamos hablando que la OCDE incluye países, por supuesto, que no son europeos, y los 10.786 de la Unión Europea, que tiene en cuenta 23 países, porque sabéis que la Unión Europea también a veces tiene en cuenta 23, 28, dependiendo de cuáles son los referentes, pues esto varía. Entonces, como podéis observar, pues por alumno tenemos una diferencia pues en torno a 600 euros con respecto a la media de la Unión Europea, ya ni hablar de países que invierten en educación más que España, ¿no?, como pues, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Con respecto a lo que se destina del gasto público a la educación secundaria, que es lo que más nos interesa, es un 3,8% en España, que está otra vez por debajo del 4,4% de la OCDE y del 4,1% en la Unión Europea. Claro, esto supone una brecha. Si hay poco gasto en educación, claramente hay peores infraestructuras y, bueno, pues peores circunstancias. Ya veremos que no, la mayor parte del gasto público en educación tiene que ver con los sueldos de los profesores y en ese sentido lo vamos a ver luego. Los profesores de secundaria no están nada mal situados con respecto a Europa y a la OCDE, pero claro, si las partidas de material o las partidas dedicadas a otras cuestiones de los centros se ven reducidas necesariamente, pues tenemos problemas, ¿vale? ¿Cuál es el origen de la financiación en 2017? Os digo lo de antes, no he encontrado datos un poquito más contemporáneos. Entonces, en 2017, la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria, es decir, no universitaria en España, el 87% está financiado por fondos públicos. ¿Qué pasa? Que si lo comparamos con la OCDE, tenemos que la OCDE en un 90% está financiado con fondos públicos. ¿Esto qué significa? Que los hogares, es decir, los particulares, son los que tienen que financiar o son los que han tomado la carga de financiación de esa educación. Esto se puede entender si vemos el crecimiento de los centros privados y concertados en España, que acarrean unos gastos extra en comparación con los centros públicos. Con respecto a la Unión Europea, fijaos que ya tenemos un 5% menos de fondos públicos, ¿de acuerdo? ¿Qué supone? Lo que os decía antes, que los hogares tienen que hacer un esfuerzo económico extra, ¿no? Igual que supone la privatización a nivel de salud, ¿no? Pues la sanidad implica lo mismo, pues que además tienes que dejar un dinero, ¿no?, para pagar el seguro o para pagar en este caso el colegio, etcétera, ¿no? Y tened en cuenta que no tiene en cuenta las cifras de la enseñanza universitaria, que es donde más han subido las tasas y lo que más ha generado un esfuerzo sobre los hogares a la hora del acceso a la educación. Y fijaos, pues el 12% de los hogares españoles tiene que hacer frente a la educación a nivel personal o particular, mientras que la media de la OCDE es el 8% y de la Unión Europea es la mitad. Es decir, en nuestro país los hogares gastan más dinero en educación, ¿sí? Vale, con respecto a la brecha educativa,
vamos a hablar de diferencias que tienen que ver, bueno, de diferentes aspectos, como el número de horas de instrucción, el número de alumnos por profesor, el número de alumnos por aula, ya veremos diferencias, para un poco entender dónde está España. En algunos ámbitos no está mal del todo y en otros pues está por debajo de los pues eso, de marcadores como los de la OCDE o de la Unión Europea. Entonces, fijaos que la primera etapa de la educación secundaria, luego cada estudio va dividiendo la educación secundaria según le convenga. Unos diferencian secundaria y bachillerato, pero otros hacen diferencia entre las etapas, primero, segundo y tercero, y luego cuarto de la ESO como primera etapa y segunda etapa. Entonces, bueno, es difícil tener todos los datos ajustados, pero bueno, para que veáis más o menos, pues en esta primera etapa de educación secundaria, España supera en más de 130 horas la media de la OCDE. ¿De qué? De número de horas de instrucción. En ambos casos, los alumnos españoles superan la media de la Unión Europea, concretamente secundaria, que son 161, ¿vale? ¿Qué significa que haya más horas de instrucción? Que el profesorado tiene que dar más horas de clase directa, de clase presencial, y por tanto se les roban horas de dedicación a otros aspectos que además cada vez son más crecientes, tipo burocracia. Pero también se nos quita horas de poder innovar, de poder crear contenidos, de poder crear metodologías nuevas, estas cosas que están tan de moda y que nos dicen siempre, oye, el profesor tiene que ser muy creativo y tal. Ya, pero es que si tengo que dar muchas más horas de docencia y no me queda tiempo, ¿de dónde lo saco? De tu tiempo particular. Sí, el profesorado de secundaria, y especialmente en los primeros años, tiene una carga de trabajo muchísimos, o sea, por encima de las horas que por ley tiene que trabajar, porque por las tardes pues tiene que crear contenidos, ser creativo y todas estas cosas. Bien, más datos interesantes. Con respecto a la cantidad de alumnos por clase, en 2018, fijaos que las fechas a veces varían, pero estamos en torno al 18, 19, 20 siempre, tenemos lo siguiente. Según la OCDE, el número medio de alumnos por clase en los centros públicos en España, en 2018, en la primera etapa de la educación secundaria, fue de 25, frente a los 23 de la OCDE. Ahora, ¿qué significa cantidad de alumnos por clase? Vamos a distinguirlo bien con respecto a las ratios. No sé si habéis oído las reivindicaciones del profesorado, entiendo que también en la universidad, pero en la secundaria, de bajar las ratios. Vale, una cosa es la ratio, que sería el número de profesores, de alumnos, perdón, por profesor, y otra cosa sería la cantidad de alumnos por clase. ¿Por qué hay esta variante o esta diferencia? En un grupo, imaginémonos, cuarto de la ESO, el grupo de cuarto A tiene, pues de media, 26 alumnos, vamos a poner por caso. ¿Esto qué significa? Que esos 26 alumnos van a tener 4 o 5 profesores de las asignaturas troncales que los van a tener a todos, tipo lengua, inglés, etcétera. Pero como tenemos una gran optatividad en España, ¿vale? ¿Qué significa? Que luego los alumnos van a salir a otras optativas y entonces a lo mejor el profesor de iniciativa emprendedora tiene 15, la profesora de filosofía de optativa de cuarto de la ESO tiene 17, entonces por eso hay esta variación. No es lo mismo número de alumnos por clase que número de alumnos por profesor. Ahora lo vamos a ver. En este sentido, nosotros estamos por encima de la media, ¿vale? En el sentido de cantidad de alumnos por clase. ¿Esto qué implica? Pues que la labor tutorial y la labor de los profesores que dan esas asignaturas troncales conlleva más esfuerzo, porque no es lo mismo tener una tutoría de 27 alumnos que tener una de 20, ¿no? Tienes que dar una atención además priorizada. Ahora te piden que básicamente seas el amigo psicólogo, terapeuta de tu alumno, alumna, pero también de sus familias, ¿no? Bien, entonces, para que veáis un poco las diferencias. ¿Qué pasa con respecto a la cantidad de alumnos por clase? Bueno, os pongo aquí un poco las diferencias de la cantidad de alumnos por clase según etapas, porque también hay cierta variedad. Tenemos 25,3 en la ESO por clase, pero 26 en el bachillerato. Aumenta el número de alumnos por clase en el bachillerato y menos en la FP básica y en el grado medio, en el grado superior un poquito más. ¿Por qué os pongo esto? Para deciros lo siguiente, que todas las estadísticas que veo muestran lo siguiente, que en las aulas de centros concertados y privados el número de alumnos es siempre mayor. ¿Qué quiere decir esto? Vale, no es síntoma de mala calidad o de peor calidad, pero está claro que la atención al alumnado es menor si tú tienes un mayor número de alumnos. Esto lo digo
por aquellos que a lo mejor creen que la calidad y la atención es mayor en los centros privados o concertados. Si nos basamos en el número, en los centros públicos hay menos alumnos por cada clase, ¿vale? Bien, bueno, y otro dato interesante con respecto al número medio de alumnos por grupo. Estos han ido evolucionando, claro, esto sería la serie histórica desde 2007 hasta el 2017-18. ¿Y qué ocurre? Pues que el número medio de alumnos ha aumentado y no ha recuperado las cifras anteriores a la crisis. Esto lo vemos mucho en muchos ámbitos, no solo educativos, que sí, que nos hemos recuperado porque la crisis supuso un bajón en muchos aspectos, pero no hemos recuperado la situación anterior a la crisis. Y en muchos aspectos la vida se ha encarecido. Quiero decir, por un lado, cuando necesitamos financiación no se vuelve a ni se supera ni se mejora lo anterior a la crisis, pero en otros aspectos como la calidad, la necesidad de gastos para la vida diaria, pues eso ha seguido aumentando, ¿no? Bien, más cosas interesantes. ¿Qué ha pasado con la cantidad de alumnos por clase tras el confinamiento? Bueno, pues es imposible explicaros un panorama de lo que ha ocurrido después del confinamiento, es decir, cuando hemos vuelto a las clases en septiembre, porque cada comunidad autónoma, incluso cada centro, ha propuesto estrategias un poco distintas. Es verdad que en secundaria la mayoría de los países de la OCDE, es decir, el 60%, han establecido turnos, que es lo que hemos hecho en gran parte de los institutos en España, siempre y cuando no fuera posible meter a todos los alumnos manteniendo las distancias, que esto en el caso de los institutos ha sido casi siempre, porque las aulas ya estaban bastante apiñados los pobres, pues imaginaos que tenemos que separarlos 1,5 metros, ¿no? Entonces han establecido turnos de manera que o bien unos venían lunes, miércoles y viernes y otros martes y jueves, la semana siguiente al contrario, o se hacían turnos de primera parte de la mañana, segunda parte de la mañana. ¿Esto qué ha supuesto? Se ha reducido el número de alumnos por clase presencial, lo cual ha sido magnífico. Si solamente tuviéramos que dar clase a los alumnos que tenemos en ese momento. Porque a la vez hemos tenido que sacarnos de la manga, porque la administración nos ha dejado un poquito abandonados, hasta abril más o menos, o un poco antes, que es cuando ha llegado, digamos, la financiación y hemos podido los centros comprar los equipos necesarios y nos han llegado equipos para los alumnos con necesidades, pero calculad si enero, febrero, marzo, abril, dependiendo de los dispositivos, pues hasta entonces nos las hemos visto y nos las hemos deseado para dar la clase presencial a la vez que online. Porque, ¿qué ocurre? Que lo que no podemos dar es la mitad de las clases. No podemos dejar al alumnado con la mitad del currículum. O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la estrategia ha sido básicamente que el profesorado se apañe hasta que han llegado esos dispositivos, o por lo menos yo he funcionado así, y de su bolsillo pague los dispositivos, micrófonos, cámaras, para poder dar la clase a la vez. Cuando ha llegado ya la cámara y el micrófono, pues llevábamos medio curso, ¿vale? Bueno, por intentar justificar un poquito a las administraciones, es cierto que con la pandemia la compra de dispositivos de este tipo ha sobrepasado todas las previsiones y no había dispositivos, o los había a unos precios muy caros, pero claro, a lo mejor habría que pagar más dinero para evitar que se perdiera esa parte, ¿no? Aún así, os podéis imaginar que dando clase online, el gran problema es que aquellos que están en casa pueden estar o no estar. Quiero decir, uno puede estar en clase y estar pensando en cualquier cosa, ¿no? Y el profesor no tiene el control de la atención de las personas, eso es evidente, ¿no? Pero sí que tienes herramientas para, ¿no?, atraer la atención, preguntar y un poco, sin embargo, de manera online, la clave está en la responsabilidad del propio alumnado, que está muy bien, porque fomenta la autonomía, tú mismo te tienes que organizar, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que luego lo vamos a ver. Según otras estadísticas e encuestas, la mayor dificultad que han tenido aquellos que han tenido dificultades durante la pandemia es organizarse un horario y una disciplina de conexión y de trabajo en los adolescentes. Claro, el adolescente no tiene esa madurez suficiente, digamos, está en el camino de adquirir esa madurez. Los hay muy responsables que lo han hecho y han prestado atención y, por tanto, han aprovechado todo eso, pero la mayoría no. Que a lo mejor esto funciona muy bien en la universidad porque ya, digamos, el alumnado
tiene esa madurez suficiente como para arreglárselas y organizarse bien? Pues probablemente, pero en la secundaria, complicadísimo, ¿vale? Bien, vamos a ver alguna estadística más. Vale, lo que os he comentado antes es el número de alumnos por clase. Vamos ahora a ver el número de alumnos por profesor, lo que clásicamente se entiende por ratio. Y efectivamente aquí lo comparamos con otras cifras de la OCDE o de la Unión Europea y en España tenemos 12 alumnos por profesor en la primera etapa de la educación secundaria frente a los 13 de la OCDE y a los 11 de la Unión Europea. Es decir, estamos ahí. En la media no estamos a veces un poco mejor, a veces un poco peor. Por tanto, las ratios, efectivamente, si las planteamos como tal, como reivindicación en cuanto a la media, sí, podemos compararnos con otros países, ¿no? Como, no sé, Grecia, Lituania, Luxemburgo, que tienen menos y en este sentido su educación mejorará, ¿no? Pero digamos que estamos en la media. Otra cosa es, y esto lo propongo yo al final, que debemos tener o deberíamos tener una ratio, es decir, una cantidad de alumnos por profesor menor en ciertos espacios y en ciertos centros. Porque claro, si estamos en una zona, o bueno, en un centro con muchos problemas de convivencia, tener una clase con 26 alumnos es imposible de sobrellevar. Frente a, dependiendo, ¿no? Pues si tengo otra clase muy buena y muy tranquila, puedo tener 34, que no, porque digamos que conseguir iniciar la clase y, digamos, manejar las disrupciones de aquellos alumnos más problemáticos, si tenemos muchos alumnos problemáticos, a lo mejor estás 20 minutos de una clase, sin exageraros, ¿eh? Yo he tenido clases de este tipo. Entonces, en esos centros, en esos casos, hay que bajar la ratio. Claro, tú necesitas un tratamiento súper eficaz y directo y cercano, 10 alumnos por profesor. A lo mejor en otros centros no es tan necesario, creo yo. Bueno, sí, siempre sería mejorable, pero creo que hay que dirigirse a los centros que lo necesitan, ¿vale? Bueno, ¿cuántas horas trabaja un docente típico, ¿no? O de enseñanza da un docente típico? Pues a ver, os digo, en España estamos por debajo de la media de la OCDE en la primera etapa de la enseñanza secundaria, pero estamos por encima de las horas de enseñanza de un docente típico en el resto de etapas. Y también si lo comparamos con la Unión Europea, ¿vale? Que imparten 663 horas en la primera etapa de secundaria y 645 en la segunda. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que en España no hacemos esa distinción y todos los alumnos de secundaria y bachillerato dan las mismas horas. Es decir, tienen sus 669, sean de primero de la ESO, de cuarto o de primero de bachillerato, ¿sí? Y luego la media de horas de docencia directa, que esto os comentaba antes, que es la cantidad de clases que tienes que dar y que es lo que te roba muchas veces tiempo para otras labores que te exigen, pues en los países de la OCDE es del 44%, mientras que España está por encima, en un 47%. Parecerá muy poquito, pero es una diferencia que al final se va notando, ¿no? Con los años. Con respecto a las retribuciones del profesorado, os lo comentaba antes, España está muy bien situada, ¿sí? En comparación, creo que tengo por aquí las cifras, perdonad. ¿Qué ocurre? Pues sí, es superior nuestro salario a la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea, pero bueno, también hay sus trampas, porque para nosotros alcanzar el máximo, el salario máximo, necesitamos, he visto algunas gráficas, 39 años. O sea, necesitamos estar trabajando, creo que eran 39 años de profesores para conseguir el nivel máximo de retribución. Esto no pasa en otros países. A los 10, 15 años de experiencia ya alcanzas el máximo. Entonces, tiene sus trampas. Ahora, ¿qué le pasa? ¿Qué lado negativo podemos sacar a esto? Que una vez más no nos hemos recuperado de la crisis. Bueno, ahora nos han empezado a hacer subidas a los profesores en el último año, pequeñas subidas, ¿no? Pero digamos que no hemos recuperado los niveles de la crisis porque se nos congeló el sueldo, etcétera. Ahora bien, ¿qué le pasa a España? Pues que sabéis que es un batiburrillo de comunidades autónomas donde analizar todo esto a su vez supone una dificultad extra, porque claro, no para nada es lo mismo esto en Madrid que en Asturias, que en Baleares, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con las diferencias salariales? Pues que dependiendo de la edad autónoma son muy diferentes. Y además aquí tenemos que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, digamos que el sueldo mínimo sin trienios corresponde a Asturias, lo tenéis aquí, serían 2.382,53.
bruto, o hay que quitar el IRPF, pero el más alto, sin tener en cuenta espacios como las islas o Ceuta y Melilla, que tienen un complemento extra por el tema de los viajes y de que están muy separados del resto de la península, que rozan los 3.000 y pico euros, pero bueno, no los he tenido en cuenta. Pues nos encontramos con el caso de la Comunidad de Madrid, que resulta que tiene el tercer salario más bajo después de Asturias y de Aragón, y sin embargo tiene a nivel de vida con diferencia, después viene Cataluña, pues tiene las mayores dificultades, ¿no? A nivel de alquiler o de compras diarias, ¿sí? Entonces, fijaos, aquí se están estableciendo unas diferencias claras, ¿no? Que además marcan mucho la vida del profesorado, porque no es lo mismo, vale, esto no es un sueldo precario, para nada quiero decir esto, pero Madrid no se te queda un poco más justo que a lo mejor en otra comunidad autónoma. Entonces, las diferencias dentro de España pues marcan la diferencia, o sea, se notan, ¿no? Vale, otro dato interesante, creo yo, que se refiere a los grupos de edad del profesorado. En 2018, ¿cuántas personas tenemos dentro de la enseñanza secundaria y del bachillerato que son jóvenes en el sentido de que tienen menos de 30 años o están entre 30 y 49 o están son mayores de 50? Pues nosotros estamos por aquí, no sé si lo veis, y quitando Portugal, Grecia e Italia, somos de los países de la OCDE con menor porcentaje de jóvenes, ¿vale? Esto a nivel digital tiene un impacto, porque aunque yo no creo mucho en el concepto de nativo digital, debo decir, porque doy clase a alumnos en un centro de innovación tecnológica y veo unas carencias que digo, esto es imposible, pero tú no eras un nativo digital. Creo que tiene que ver mucho con el entorno familiar y con las prácticas que lleve cada alumno en su casa o los gustos particulares, y no es algo mágico que se te da simplemente por vivir en una sociedad tecnificada. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que hay un porcentaje mayor de gente joven que tiene mayor competencia digital, así en términos generales. Entonces, en este caso, pues quizás eso ha podido afectar a cómo hemos sobrellevado la pandemia, creo yo. Luego, en las otras franjas de edad, pues bueno, con respecto a los mayores de 50, pues se diría que también tenemos un alto porcentaje. Bien, más cuestiones interesantes. Vale, vamos ya con la brecha digital. Os lo habrán explicado esta mañana, pero así por decirlo muy someramente, la brecha digital es la diferencia que existe entre aquellos usuarios que manejan las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y aquellos que no lo manejan. ¿Por qué hay brecha digital? Es decir, ¿por qué hay personas que no tienen acceso a lo digital o a las TIC? ¿Por qué no las usan? En primer lugar, la razón puede ser por falta de medios e infraestructuras, vivir en zonas rurales, porque te faltan los dispositivos, no tienes el dinero para comprarlos, etcétera. En segundo lugar, sería la falta de conocimientos o habilidades. A lo mejor tienes un ordenador, pero no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo conectarte. Y por último, la falta de interés. Efectivamente, hay mucha gente y a lo mejor cada vez más, no sé si por ciertos efectos perniciosos de las nuevas tecnologías, que deciden no utilizarlas. También es verdad que el porcentaje de las personas con falta de interés corresponde más a lo mejor a personas de zonas rurales de mayor edad, que les supone un esfuerzo enorme actualizarse a nivel de TIC. Entonces, con respecto al acceso a Internet, algunos datos así rápidos que seguramente ya conozcáis, pero bueno, no estamos tan mal en España. ¿Por qué? En 2020, y ya hablamos de un año de pandemia, el 95% de los hogares tenía acceso a Internet y además acceso de banda ancha de 30 megas por segundo, o sea, una banda ancha relativamente decente. Quizás no no permitía que muchos dispositivos estuvieran conectados dando clase online, pero bueno, no está nada mal. Y el 88% tenía 100 megas, que eso ya, bueno, es un extra, ¿no? Y además, Internet en el móvil, que es verdad que puede no funcionar también para pues, las videoconferencias, etcétera, lo tenía hoy día, en el 2021, ya el 99,9%, el acceso, la posibilidad de acceder a ello, ¿vale?
Bien, de aquellos que no tenían acceso a Internet, según diversas fuentes, en casa en 2019 solo un 2% se debía a que el coste del mismo era muy elevado. Es decir, según las fuentes del Ministerio, digamos, las oficiales del Gobierno de España, del INE, etc., que hay muy pocas personas. ¿Hola? Puede ser que hayan abierto alguno el micro. Sí, lo habrá abierto él sin querer. Vale. Perdonad, sigo. Bueno, según las fuentes, digamos, oficiales del Gobierno, solo un 2% no se puede permitir el coste elevado del acceso a Internet. Luego veremos que según otras fuentes son más personas, pero bueno, en fin, son esperanzadores. Si no es así, la tendencia es a que cada vez exista mejor acceso. ¿Por qué os digo esto? Porque según un informe de UGT, también de 2020, hay 13 millones de personas en España que no tienen acceso de banda ancha suficiente. Entonces, yo interpreto que será aquellos que no tienen los 100 megas por segundo, porque para que les permita pues, hacer una labor académica sostenida, entiendo, y también para trabajar, etcétera. Vale, más datos interesantes. Bueno, luego todos estos organismos, en este caso el INE, intentan analizar cuál es nuestro uso de Internet, porque claro, como hemos visto, la brecha digital no solo se trata de que tengas el acceso, sino las habilidades para manejarte en ello. Entonces, cuanto más uso de Internet, pues normalmente más facilidad tienes de seguir usándolo y de sacarle más partido. Entonces, el 91% de los españoles, luego es que hacen unas preguntas un poco raras, porque hoy día preguntar si te conectas al menos una vez a la semana, esto se puede entender, pero en algunas ocasiones preguntan, en los últimos 3 meses. Yo preguntaría cada día, ¿no? Cada día, quiero decir, lo interesante, ¿no? Bueno, el caso es que según el INE, el 91% de los españoles se conecta a Internet al menos una vez a la semana, incluyendo los que lo hacen todos los días. En este sentido, estamos en la posición 11 de los 28 países de la Unión Europea, o sea que estamos ahí en la media, ¿vale? En 2020, la mayor proporción de las personas que utilizan Internet en los últimos 3 meses, pues depende de las comunidades autónomas una vez más. Hay mayores conexiones en las comunidades, o bien que están apartadas geográficamente por las comunicaciones con otras personas, o bien en las grandes ciudades. Sin embargo, en las zonas más rurales, tipo Galicia, Murcia, etcétera, pues hay menor proporción de personas que se conectan a Internet. ¿Y qué pasa con los jóvenes entre 10 y 15 años, que digamos es un poco la franja de edad propia de la secundaria? Pues que se conecta más a través del ordenador o usa Internet, digamos, un poco más que la media de la población. Eso, en ese sentido, es positivo de cara a la pandemia. Ahora, ¿por qué se desconectan las personas? La brecha digital supone eso. Hay una parte de la población que no se conecta o que no tiene acceso o conocimientos. Bueno, ¿por qué se desconecta? De las personas que se desconectan, que son pocas, por lo que hemos visto, porque la mayoría tiene acceso y se conecta cada semana o cada cierto tiempo, pues de esos pocos que están desconectados, el 51% lo achaca a falta de conocimientos. Probablemente en este ámbito estén personas de mayor edad, y el 28% lo achaca que no puede pagar el coste. Entonces, claro, si es un 28% de las personas que están desconectadas, que son pocas, pues serían pocos en total. Pero UGT que nos dice que son unos 2,6 millones de personas que no acceden porque no pueden permitírselo económicamente, es decir, pagar la conexión. Y luego, 3 de cada 4 personas que no se desconectan aluden también a que no lo consideran interesante, que no, Internet o no les gusta, no les aporta nada. Bien, la brecha digital también se refiere a los dispositivos. ¿Qué dispositivos tenemos y cómo los usamos? En 2017, dato un poco tardío, pero bueno, luego va avanzando la serie histórica, el 78% de los hogares españoles tenía acceso a un ordenador. Un ordenador. ¿Os podéis imaginar lo que significa esto en confinamiento? Una familia media de 3-4 miembros con un ordenador. Una limitación absoluta. Si tenemos que teletrabajar y dar clase online con un ordenador, vale, entonces en este sentido nos situamos por debajo de la media de la Unión Europea, que eran el 84% de los hogares, ¿no? Es verdad que luego ha ido creciendo. Observad que es un 3,9%, un 2,9% más en 2020, en 3 años, pero en 3 años un 2,9% más no es que
el crecimiento haya sido enorme. Con respecto al dispositivo desde el que se usa Internet, bueno, pues lo suelen hacer a partir de un ordenador de sobremesa, pero la mayoría, el 85%, lo hace a través del móvil. Eso es evidente, ha habido un cambio, ¿no?, en el uso de los dispositivos. Cada vez más usamos el móvil para todo. Antes a lo mejor era para comunicarnos, pero luego también, pues no sé, yo acabo de estar en una junta de evaluación con el móvil. Antes era impensable, ¿no? Necesitabas tu ordenador que te permitiera hacer algo así, pero ahora los móviles pues son ordenadores portátiles, ¿no? Con una RAM que a veces supera tu ordenador de sobremesa, ¿no? Vale, teniendo estos datos, el Ministerio de Educación ha calculado que en torno a 820.000 alumnos no han podido acceder a la enseñanza online durante la pandemia. 820.000 alumnos. Por falta o bien de acceso a Internet o de un ordenador. Estamos hablando, pues, de que si en 2020 hay un 20%, digamos, de españoles que no tienen ni siquiera un ordenador, no, miento, perdón, no lo estoy diciendo bien porque ese dato no es deducible, a lo mejor tienen más. Si solo el 80,9% tiene un ordenador, significa que hay un ordenador para muchos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos gran parte del alumnado que no ha podido conectarse, en parte es porque les falta un dispositivo para ellos, ¿sí? Evidentemente, siempre los hogares con más bajos recursos son los que tienen menos ordenadores, ¿sí? Aquí os muestro un cuadrito que se verá mal, pero bueno, os destaco aquí la estadística. El número de ordenadores que hay en el hogar, pues el 66% de los alumnos de las familias de rentas más altas pueden hacer uso de 3 o más ordenadores, mientras que solamente el 10% de los alumnos de las familias del quintil más bajo tienen en casa tantos. Y claro, estamos hablando de un momento en el que se necesitan varios ordenadores para sacar adelante tus tareas. Bien, vamos entonces ahora a ver la brecha digital en los centros educativos y qué pasa antes de la pandemia, ¿no?, en los años 2018 y 2019. Bueno, ¿por qué tiene sentido que os diga esto? Pues porque cuando comenzó la pandemia nos encontramos en los institutos que había alumnos que no tenían dispositivos. Ya no es que no tuvieran un buen acceso a Internet, es que no tenían dispositivos, ni tablet, tenían un móvil. Pero evidentemente un móvil para hacer las tareas que les pedimos en la enseñanza secundaria no sirve. Por la pantalla pequeña, porque necesitan a lo mejor utilizar varias pestañas a la vez. Entonces, ¿por qué os pongo este dato de que en el curso previo a la pandemia existía una media de un equipo por cada 2,9 alumnos? Básicamente por cada 3 alumnos. Porque lo interesante es ver cuántos de esos dispositivos eran transportables, es decir, se le pudieron ceder a las familias. Os podéis imaginar cuando se declaró el estado de alarma y nos fuimos todos a casa, que al principio pensábamos que iban a ser 15 días, pues no hubo problema, pero cuando vimos que la cosa se extendía y sabíamos que había alumnos que no tenían medios de continuar con su enseñanza, pues empezamos a hacer toda una labor de investigación para saber exactamente quiénes necesitaban equipos, para dejárselos. Pero claro, solo se los podíamos dejar si teníamos equipos portátiles, tipo portátil, tablet, etcétera, ¿no? Bueno, os podéis imaginar la odisea que es ponerte en contacto con las familias, los tutores, para saber qué medios tienen en pleno confinamiento, al tiempo que estás intentando dar clases online, corregir cientos de tareas, etc. Bueno, lo conseguimos y los cedimos, pero claro, no todos los institutos tenían, por ejemplo, mi instituto, que a pesar de que es de innovación tecnológica, la mayoría de equipos no se pueden mover, son de sobremesa, tienen los alumnos in situ en clase. Entonces nosotros no teníamos muchos ordenadores portátiles o tablets para acceder, cedimos todo lo que tuvimos, pero no teníamos a lo mejor tantos, ¿no? De hecho, lo que ha ocurrido luego cuando hemos vuelto a las aulas ha sido que otra vez teníamos alumnos que necesitaban ordenadores para conectarse en régimen de semipresencialidad a las clases y nos hemos visto en las mismas. En ese sentido, ¿qué ha pasado? Que a nivel social nosotros colaboramos con una asociación que lo que hizo fue coger portátiles viejos, prepararlos con un sistema operativo de Linux muy sencillo para que no tuviera problemas, ponerle todos los programas necesarios. Y gracias a esta asociación que nos prestó en torno, creo que fueron como 20 equipos, digamos que pudimos suplir esas necesidades.
pero aquellos centros que no tengan estas relaciones con asociaciones o estos contactos en donde la sociedad civil se moviliza para ayudarse unos a otros, porque las administraciones, ya os digo, los ordenadores para los alumnos aparecieron en, no sé, marzo, creo recordar, pero la necesidad de dar la clase online era ya, te ibas a perder medio curso si no podías acceder a ello. Bueno, entonces, de todos estos dispositivos de los que tenían los centros educativos, la mitad de ellos eran portátiles y tablets. Entonces, bueno, pues nos encontramos, yo creo, con que los centros educativos pudimos ceder dispositivos al alumnado, al menos en España, ¿sí? ¿Qué más le pasaba a los centros educativos? Que por suerte casi todos tenían web y entonces para poder anunciar cosas a la comunidad educativa, pues teníamos para empezar un medio, ¿no? Luego también teníamos muchos en España lo que se llama entornos virtuales de aprendizaje, es decir, plataformas, ¿no? Lo que aquí en la universidad es Moodle, ¿no? No sé si seguís con Moodle, aulas virtuales de diferente tipo, etcétera. Lo que pasa es que no todos los centros las utilizan, ni todos los estudiantes. Tú tienes esa opción, pero claro, si tú no has aprendido a utilizarla o no la has usado con los profesores y de repente llega una pandemia mundial y te tienes que poner a aprender, tanto profesorado como alumnado, pues imaginaos la odisea. Y la frustración y bueno, y el estrés, ¿no? Entonces, más infraestructuras o medios de los centros, los servicios en la nube, pues ya sabéis, donde podíamos, antes de que nuestra estrategia pedagógica y nuestras plataformas estuvieran bien organizadas, pues teníamos esa cosa que se llama la nube, ¿no? Google Drive, etcétera, donde podíamos intercambiar archivos, pero fijaos qué tipo de educación puedes dar tú así. Un archivo que te digo, haz esto y me lo vuelves a subir aquí. No puede ser, a la larga necesitamos el contacto, la visualización y otras formas de comunicación. Entonces, sí, había servicios en la nube en el 60% de los centros, pero igual, solamente la utilizaban un 71,6% en los centros públicos y el 73,9%, perdón, de todos los centros, ¿sí? Bueno, o sea, que había un uso menor de esas herramientas. Vale, vamos ahora con la competencia digital, que ya sabréis lo que es. El Ministerio ofrece esta definición, que es esa capacidad que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y de la comunicación para alcanzar ciertos objetivos, tanto laborales como educativos. La competencia digital aparece en la LOMCE, tiene muchísima importancia entre todas las competencias, ya sabéis, este modelo de saber hacer, más de que saber cosas, de contenidos, todo muy práctico, saber hacer, ¿no? Preparar al alumnado, a lo mejor no para que sean ciudadanos críticos, sino para que sepan hacer cosas, ¿no? Que no sé si será bueno para el mercado laboral, pero un poco es lo que trasluce ahí, ¿no? Entonces, la competencia digital se suele dividir en 5 elementos. El primero es la información, o sea, comprender, entender cómo se organiza la información. ¿Qué le pasa al alumnado? Que tienen que buscar algo y no comprenden el concepto clave que debe buscar para encontrar esta información. Para poder encontrar información es necesario que el alumnado, antes de eso, tenga desarrolladas otras competencias, por llamarlo así, y otros conocimientos del mundo. Porque si no tiene conocimientos del mundo, ¿cómo accede a la información correcta? Si no sabe buscarla. Entonces, la competencia digital no es nada en este caso sin otras competencias o sin otros saberes en lo que se refiere a la información. Comunicación, pues transmitir no solamente directamente, sino también recursos que yo pongo, estoy comunicando, ¿no? En una plataforma virtual. Crear contenidos, la seguridad, es decir, saber hacer las cosas con seguridad, no exponerme, no exponer información de mis compañeros, y más si son menores, y la resolución de problemas. Es que si se te estropea el ordenador o no sabes actualizar un programa, estás vendido. Entonces, es esencial para poder, ¿no?, tener esta competencia digital, el poder resolver tus problemas. Bien, pues con respecto a esta competencia digital, datos muy rápidos de la competencia digital de la población en general, que tenéis que pensar, ¿por qué pongo esto? Diréis, estamos hablando de educación. Pues porque las familias han tenido un rol esencial en la educación de sus hijos, porque si el padre o la madre no te puede ayudar a actualizar el programa o a resolver un problema técnico, el niño, si carece de esa habilidad, pues no puede. Si no saben cómo resolver, encontrar, es decir, las familias han ayudado a que esto haya funcionado un montón, con el nivel de estrés que ha supuesto esto, ¿no? Entonces, la competencia digital de la población española, bastante mal, ¿no? En términos, por lo menos en el 2018,
solo el 7% de los individuos decía tener las habilidades suficientes como para enfrentarse a tareas más exigentes. ¿Por qué he buscado esta cifra? Porque en una época, en un tiempo de pandemia, te vas a enfrentar a cuestiones más exigentes, porque es que necesitas las nuevas tecnologías para poder seguir trabajando y educándote. En el 2018, el 33% de los españoles utilizaba el ordenador, portátil o tablet en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? En el trabajo normalmente te da más capacidades, más competencia digital si tú lo estás usando diariamente, pero es que solo el 33% en 2018. Eso significa que un 67% no desarrolla su competencia digital en el ámbito laboral. Luego ya, si te vas a otras estadísticas que son un poco más benévolas, en 2019 el 57% dice, en España, afirma tener competencias digitales de nivel básico, pero luego ya cuando subimos competencias de un nivel por encima del básico un 36% y ya especialistas en TIC un 3,2%. Es decir, que bueno, no estábamos muy bien. ¿Y el profesorado? ¿Cómo estaba el profesorado en competencia digital? Pues bastante mal, ¿vale? Según dicen estas fuentes, claro, vamos a pensar que a lo mejor, no sé, la muestra de las encuestas era pequeña. Pues, bueno, ¿qué nos dice la COE? Que solo el 55% de los docentes españoles cuenta con recursos profesionales eficaces para aprender a utilizar los dispositivos. Es decir, solo el 55% tuvimos la oportunidad de formarnos, yo que sé, en la tecnología de videoconferencia que sea, llamar a los servicios informáticos y que nos ayudaran. Es decir, formarnos profesionalmente en estos aspectos. Solo el 55%. La Unión Europea es el 67%. O sea, estamos por debajo. Y solo el 53% de los docentes tiene las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar los dispositivos digitales en la enseñanza. Estamos hablando que solo la mitad del profesorado, en teoría, estaba preparado para hacer esto que se tuvo que hacer necesariamente en la pandemia. ¿Qué le pasó al otro 53%? Pues que entiendo que sus niveles de estrés estarían por las nubes, porque tenían que hacerlo sí o sí. Bueno, algunos se adaptaron mejor o peor o intentaron. Es verdad que los niveles de responsabilidad y de trabajo pues son variables como en todos los ámbitos laborales, pero que está claro que tuvieron que hacer un esfuerzo extra, más de la mitad del profesorado, es evidente. Algunos datos y cifras ya de la pandemia, ¿vale? Bueno, por decirlo así en términos generales, en 2020 se cerraron escuelas en 118 países, o sea, la mayoría del mundo, afectando a 1.500 millones de estudiantes. En España fueron 10 millones los que se vieron sin clase presencial, ¿no? Claro, la mayoría de todos ellos, como fue muy rápido, no fue posible planificar nada. Es decir, tuvimos, en mi caso, en mi instituto, 2 días unidos a juntas de evaluación para intentar ver qué hacíamos para homogeneizar nuestras aulas virtuales, enseñar a aquellos profesores que no estaban en el proyecto cómo se utilizaban. Bueno, o sea, fueron los días más estresantes de mi vida. Es verdad que con mucha cooperación y mucho cariño hicimos piña, pero allí formábamos todos. Los que sabíamos, los que no sabíamos, nos ayudábamos mutuamente y sacamos lo que pudimos. Eso fue la estrategia que pudimos hacer, porque como no se sabía nada, el ministerio tampoco decía nada, nos vamos a ver 15 días, la comunidad no decía nada, pues íbamos improvisando. Bueno, estuvimos 16 semanas sin clases, 2 semanas más que la media de la OCDE. Ya sabéis que aquí en España pegó muy dura la primera ola y duró bastante, entonces perdimos más clases presenciales que la media. A nivel de todo el mundo, se calcula que 465 millones de escolares no han tenido acceso a la enseñanza online durante estas 14-16 semanas. Estamos hablando de varios meses. Aunque es verdad que la mayoría de países pusieron en marcha medidas, políticas, recursos para intentar hacer algo. Pero bueno, se ve que no llegaron a toda la población escolar. ¿Ya? Vale. Bueno, a ver cómo resumo esto. Bueno, creo que voy a ir directamente a... En vez de deciros cifras sobre la pandemia, que os podéis imaginar que fueron terribles, ¿no? Aunque siempre con mucha ilusión, esperanza y trabajo por parte del profesorado, ¿vale? Que digamos sacó a flote a través de
comunidades en red en las que nos unimos y nos ayudábamos mutuamente, con una conexión constante con los equipos directivos, con otros compañeros, otros institutos, etcétera. Esto salió adelante, ¿vale? Con muchos problemas y dificultades a nivel de estrés, a nivel emocional. Tengo aquí algunas cifras que no me dan tiempo de decirlas, que no solo sufrimos el profesorado, sino también el alumnado. Acabo de leer un artículo hace un par de días que dice que las urgencias psiquiátricas se han disparado en el ámbito pediátrico en España, se han multiplicado por 4, que se auguran unos meses de subida de los suicidios en el ámbito pediátrico. Bueno, con un precio muy alto a nivel emocional, a nivel laboral, porque la explotación y la autoexplotación a la que nos hemos sometido para poder sacar esto adelante ha sido de trabajar sin horarios, de cero conciliación, de estar de lunes a domingo, noches, días y tardes. Bueno, pues se ha conseguido que haya un acceso al currículum relativo. La mayor parte de los alumnos han accedido a gran parte del currículum, no a todo, por supuesto, con todas las dificultades que implica a la hora de evaluar. Porque claro, ¿cómo lo haces de manera objetiva? ¿Cómo consigues hacer exámenes? ¿No? ¿Hasta qué punto valoras este trimestre que perdimos frente a los demás? Con la burbuja que esto está generando a nivel de competencias y de contenidos en el alumnado, porque nos estamos enfrentando ahora a un alumnado con muchas deficiencias que no hemos podido recuperar y que se presentan con un año igual, con medio currículum en el aire, porque quien se ha conectado lo ha podido tener, quien no, no. Bueno, en fin, ¿qué propongo? Bueno, propongo ciertas soluciones. Bueno, soluciones. ¿Qué podría hacerse para que esto no vuelva a pasar? Por supuesto, aumentar la financiación y la formación en estos ámbitos. Creo que lo positivo es que hemos espabilado a fuerza de bien y creo que no habría que abandonarlo. Esto lo comentaba antes con Jordi, porque nos enfrentamos a nuevas crisis a nivel ecológico y a nivel, bueno, a otros niveles. Entonces, el hecho de manejar estas herramientas creo que debería no abandonarse. ¿Significa esto que vayamos a pasar a una educación totalmente digital? Para nada. Considero que en la secundaria, como la educación digital o la digitalización de la educación requiere de mucha responsabilidad por parte del alumnado y este no está preparado, creo, emocionalmente todavía, a lo mejor con práctica lo consigue para hacerse responsable de su propio itinerario de aprendizaje, pues yo lo veo difícil y creo que debería mantenerse lo presencial, pero ir ayudando tanto al alumnado como al profesorado a mejorar sus competencias digitales. ¿Cómo se arregla esto y se puede añadir esto, que es una carga extra? Pues bajando los ratios, sobre todo en ciertos centros, mucha financiación, no la tenemos a nivel técnico, a nivel de dispositivos. Por ejemplo, que los interinos, bueno, el tema de los interinos es que no me meto a ello, pero que la digitalización no sea una excusa para que haya menos profesorado, que es lo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia en Madrid, las listas de interinos no se movían, es decir, se paralizaron y los departamentos nos hicimos cargo de la docencia de nuestros compañeros de baja, sumado a toda la carga que llevábamos. Entonces, no puede ser una oportunidad para decir, es que como es online, no necesitamos profesores, no, al contrario. Si es que la enseñanza online genera más carga, tienes que corregir cada uno de los ejercicios, tienes que responder cada uno de los emails. Como no tienes a la comunidad enfrente, la comunicación es unidireccional. Entonces, por favor, el personal tiene que estar ahí. Si hay más digitalización, más personal, de hecho, aunque parezca una paradoja, porque hay mayor carga laboral. Y poco más que decir, pues que probablemente en el futuro tendamos a cada vez incluir más las competencias digitales, pero que eso requiere de que se nos bajen las horas de docencia para poder dedicar al aprendizaje de estas competencias y que haya personal y que haya medios. Porque si no lo hay, quien lleva la carga y la brecha emocional al final es el profesorado que carga con todo y en sus horas libres pues hace una labor que creo que no le corresponde. Me ha dado poco tiempo al análisis, pero bueno, espero que con estos datos veáis un poco cómo ha estado la situación antes y un poco durante la pandemia y que os permita ver, bueno, que lo hemos intentado, que la voluntad ha sido buena y que todo es mejorable, pero bueno, se ha intentado.
Muchas gracias.